Capítulo 12. El principio del fin. Los rollos que Naruto había enviado a través de los países elementales dejó a la gente sin palabras. Tantas cosas estaban pasando por sus mentes mientras se hundía la noticia de lo que habían oído. Para escuchar realmente que Minato Namikaze no solo ordenó la matanza de niños huérfanos, sino que había abandonado su carne y sangre antes de que él incluso nació era mucho más imperdonable que cualquier otra cosa que él podría haber hecho posiblemente. Seguro que el hombre era odiado por el pueblo de Iwa dado que había sacrificado su shinobi, pero que había sido guerra y la gente muere en la guerra. Esto no era más que las acciones de un hombre que claramente había perdido su mente. Hablando del pueblo de Iwa, muchos de ellos estaban teniendo emociones conflictivas en este momento. Para una gran parte del pueblo, habían perdido a sus seres queridos por las fuerzas de Konoha en la tercera guerra de Shinobi, siendo muchos de ellos por las manos del propio Minato. Así que escuchar que el hombre que habían aceptado como uno de los suyos estaba relacionado con el peor enemigo de su pueblo era bastante para procesar. Al principio su odio profundamente arraigado del hombre encendió su rabia hasta el punto que casi querían matar al joven para acabar con el linaje de Minato, pero luego se detuvieron como la racionalidad volvió. Naruto nunca había atacado su casa, y de hecho no solo había salvado a Onoki, así como a su nieta antes de que alguna vez conocieran al hombre, sino que había venido y visitado sin una onza de odio o mala voluntad hacia ellos de ninguna manera. Había sanado a los que lo pagaban sin ningún tipo de prejuicio, y fue entonces cuando recordaron que el hombre había denunciado abiertamente el nombre de Namikaze ya que él mismo nunca fue aceptado para ser uno dado que fue abandonado antes del nacimiento y no quiso nada que ver con un hombre que ordenaría la muerte de tantos niños inocentes. Así que mientras al principio estaban enfurecidos por la verdad, lentamente se fue dado que el niño no era su padre desde que él fue la otra ruta de la curación en lugar de la gente asesinando en masa. Ahora bien, mientras Kiri podría haber argumentado ese punto dado su ataque contra sus fuerzas literalmente acabó con sus fuerzas hasta el punto Kiri ya no era ni siquiera una aldea de shinobi, pero como dije, ya no estaba cerca de quejarse. Mientras varias personas se enteraban de esto, todos los que estaban en el poder comenzaron a cortar lazos de Konoha completamente junto con Fire Country. No explicaron por qué, ya que no deseaban hablar de ello, todos ellos asumiendo que el mismo que envió los rollos hablando de la tragedia que había sucedido sería el que se encargaría de ello, y no negarían al joven su venganza. La economía de Konoha tomó una fuerte caída ya que mucha gente dejó de comerciar con ellos, y nadie le estaba dando a Minato ninguna forma de explicación de por qué estaba sucediendo esto. Él tenía Jiraiya uso de su red de espionaje para tratar de obtener las respuestas a su dilema, pero para el momento en que hubieran vuelto con una respuesta que ya habría sido demasiado tarde. El Fire Daimyo había exigido una respuesta en cuanto a por qué su país estaba sufriendo así, ya que de verdad no tenía ni idea de lo que el infierno estaba sucediendo para causar esto. Estaba tratando de ir por la misma ruta que Jiraiya con informantes recibiendo la información que buscaba, pero incluso sus propias fuentes no eran lo suficientemente rápidas. Finalmente obtuvo sus respuestas en la forma del propio Naruto, quien se presentó ante el hombre y explicó por qué el resto del mundo estaba en su contra. Los daimyos estaban haciendo esto para forzar al Fire Daimyo a tomar medidas contra Minato de una manera que no podía tratar de encontrar ningún tipo de terreno medio. No había área gris a este asunto, ya que era o él apoyaba las acciones del hombre en el asesinato masivo de huérfanos o él ordenaría al hombre pagar por sus acciones horribles. Esto fue un largo camino para mostrar cuánto influencia Naruto tenía en el mundo si él era capaz de persuadir a tanta gente para hacer esto. Podría ser un médico muy conocido, pero esto todavía no era algo que nadie podía lograr para sacar adelante. El Fire Daimyo escuchó las horrendas cosas que Naruto habló de que había visto ese día. No escatimó detalles, e incluso mostró al hombre las pruebas que tenía, lo que hizo que el Fire Daimyo puque ya que no tenía el estómago para ver tal cosa. Pero a pesar de que el hombre casi le rogó a Naruto que dejara de mostrarle la verdad, Naruto no cesó en hacerlo. Al final, el Fire Daimyo estaba completamente furioso por las acciones de Minato. Fue cuando Naruto vio al hombre en este estado que finalmente le preguntó al Fire Daimyo su pedido. «¿Déjenme ser el que ponga fin a la vida del hombre?» El Fire Daimyo se sorprendió al escuchar que Naruto quería jugar el papel de verdugo dado su ocupación como médico se fue toda la otra dirección. Pero al final el hombre estuvo de acuerdo desde que Naruto había sido el que le mostró la razón de la repentina pérdida del comercio con todos los demás. Al salir, Naruto sacó un pergamino, uno de los que había escrito tantas veces para difundir la verdad a todo el mundo de influencia y lo arrojó al Fire Daimyo.
Le dijo al hombre que lo leyera y comprendería por qué quería matar al hombre, y luego se fue a través de una puerta llamada antes de que el Fire Daimyo pudiera decir cualquier otra cosa. Leyó el pergamino que Naruto le había lanzado, y como Naruto dijo que entendía perfectamente el razonamiento por su odio al hombre. Pero junto con eso, parecería que el Fire Daimyo le debía a Naruto un favor masivo, ya que al parecer había hecho algo con lo que él mismo había estado tratando de lidiar durante años. La familia Kaen había sido una espina en el lado de su padre, así como su abuelo antes de que se convirtió en su problema al tomar su asiento como el Daimyo de Fuego País. Eran codiciosos, narcisistas, y usaban tantos métodos ilegales para conseguir lo que querían en la vida, pero lo hicieron de una manera que nadie podía rastrearlos para que no pudieran hacer nada al respecto. Incluso si lo hicieran, la pérdida de su familia habría sido un gran agujero en la economía para reemplazar. Se pusieron tan gordos con sus egos que el jefe de su familia estaba proponiendo básicamente, y con eso quiero decir intentar encontrar lo que sea posible para chantajear, que su hijo y Azula se casen. Y el Fire Daimyo nunca haría eso ya que no quería que su familia se asociara con la suya. Pero al parecer Naruto, que sabía que tenía algo que ver con él desde que el pergamino explicó que era el hijo de su hija desposeída Moka, había encontrado un medio para eliminarlos de una manera que muchas de las familias que el Kaen pasó tanto tiempo destruyendo habían sido capaces de reconstruirse a sí mismos de vuelta a casi su antigua gloria cuando retomaron su riqueza robada. Esto lo hizo así que su economía no estaba tan afectada como lo había pensado inicialmente. Así que desde que el niño había sido un verdadero padrino para lidiar con esa espina mayor en su lado, él le otorgaría al niño los derechos para terminar con la vida del hombre que le quitó tanto. Así que con eso en mente, el Fire Daimyo llamó a sus guardias y se fue a Konoha personalmente para que le viera que el hombre estaba preso hasta el momento en el que Naruto podía lidiar con él. Y todo mientras esto estaba sucediendo, Minato estaba creciendo más enfurecido que los hombres que él envió para hacer el acto no habían regresado e informó que habían sido exitosos. Eran niños por el bien de Kami, así que qué tan difícil era matarlos. Pero lo que empeoró fue que tuvo que sufrir importantes pérdidas financieras no solo por el pueblo por razones que todavía no estaba seguro de ahora, sino que Jiraiya estaba fuera y por buscar respuestas a eso, pero personal también. A ver, la mayor parte del dinero con el que tuvo acceso vino de su esposa desde que cuando se casaron sus cuentas se fusionaron en una. Pero ahora que el divorcio se había hecho oficial, Kusina le quitó todo su dinero. Lo que empeoró fue el hecho de que el 98% del dinero en la cuenta era suyo ya que como el ahora último Uzumaki, al menos que ella sabía, se le había dado la única propiedad de su tierra natal, el país insular de Whirlpool. La enorme cantidad de riquezas que obtuvo de allí solo significaba que ella era puesta para la vida, y por eso no estaba de ninguna manera en ningún tipo de estrados financieros dada su enorme riqueza. Minato en realidad había tratado de hablar con ella, para tratar de arreglar las cosas entre los dos de alguna manera, pero ella siempre le deslumbraba y solo se niegan a hablar con él. Pero ella siempre sonrió un poco por alguna razón que era algo más que un poco inquietante, como ella estaba diciendo que sabía que algo malo le iba a pasar y no podía esperar para ver qué sucediera. Esto le pisó lo suficiente como era, pero lo que empeoró fue el hecho de que la vio con otro hombre mientras salía tarde a tomar bebidas. Esto lastimó su orgullo como hombre y eso solo alimentó más su rabia. Esto solo jugó en su cordura ya agrietada y él estaba esperando a que sus miembros restantes Road volvieran para usarlos para eliminar a cualquiera y todas las personas Kusina decidió hasta la fecha. En su mente ella era suya y era él o nadie, y desde que era la última de su clan crecería bastante desesperada por tener otro hijo lo antes posible para continuar en el linaje familiar. Pero mientras estaba formando tantos planes en su mente para conseguir que su ahora ex esposa se volviera a rastrear a él, uno de sus scouts entró y le dijo que el Fire Daimyo estaba en su camino y estaba a punto de un día de viaje lejos del pueblo. Esto hizo que Minato levantara una ceja ya que no había recibido ninguna noticia o incluso un pergamino afirmando que el hombre iba a llegar con antelación. Esto significaba que él estaba aquí para algún tipo de inspección sorpresa como su padre había hecho con Hiruzen cuando él era Hokage o su abuelo había hecho con Hashirama, o él venía a emplearlos para buscar los medios para la pérdida repentina del comercio con casi todo el mundo. Bueno, lo bueno de la segunda por lo menos era que él estaba actualmente mirando hacia el por qué el comercio se detuvo, así que era al menos capaz de decir el daimyo de fuego en el que estaba trabajando en el momento. Así que Minato no estaba sospechando nada ya que el Fire Daimyo llegó al día siguiente y entró a su oficina.
Minato se había salido de su silla para saludar al hombre, así como sacudir su mano como era costumbre con un arco cortés, pero el segundo que fue a extender su mano hacia el dailo de fuego, tenía un par de chakras suprimiendo los puños abofeteados en su mano. Minato se sentía tan débil, pero estaba aún más versado sobre lo que el infierno estaba sucediendo justo ahora, ya que era tan repentino. Antes de que el Fire Daimyo dijera algo, ordenó a sus hombres que ataran a Minato, lo que le hicieron a su ira extrema. Solo después de que el hombre estaba firmemente atado en su lugar de rodillas, se le dijo que estaba bajo arresto. La cara de Minato perdió su color al escuchar esto, pero más aún cuando escuchó el razonamiento detrás. No debería haber sido posible que el Shinobi Road se le diera la vuelta debido a los sellos en su tonelada. Fue solo entonces que el Smir de Kusina volvió a su mente. Los Uzumaki eran conocidos por su maestría con sellos, y sabiendo que Naruto ya lo había colocado de una manera que Kusina se enteró de su infidelidad, no lo puso más allá de él para conseguir que Kusina le ayudara a eliminar los sellos en un miembro Roto 2. Minato había tratado de abrir la boca para defender su caso, pero el Fire Daimyo no quería escucharlo y ordenó su boca amordazada, ya que no había nada que pudiera justificar tales acciones contra los niños. Incluso en la guerra no habría sido correcto ya que no eran aliados de ninguna aldea en absoluto y simplemente estaban sobreviviendo para hacer una vida para sí mismos más tarde con la ayuda de Naruto, un hombre que sabía lo que se sentía vivir sin padres. Minato rugió en una furiosa rabia mientras intentaba en vano liberarse de sus vinculaciones de alguna manera. Él habría utilizado el Irisin ya que tenía un montón de los establecidos para emergencias, pero los puños de supresión de chakra hizo imposible su uso. El hombre fue arrastrado en plena vista de todos, que todos salieron a ver por qué estaba siendo arrestado por el Fire Daimyo de todas las cosas. Los guardias lo arrastraron hasta el centro de la ciudad, donde los hombres que habían sido enviados allí habían levantado una etapa improvisada para que el fuego Daimyo pudiera hablar con las masas. Una vez que había suficiente gente para presenciar esto, el Fire Daimyo leyó los cargos contra Minato, con mucha gente al principio llamándola falsa, pero cuanto más leyó, sus opiniones comenzaron a cambiar rápidamente. Se dieron a conocer que fueron las acciones de Minato las que llevaron a la pérdida de Tradin entre su país y los demás. Para hacer que el punto se golpeara en casa, The Fire Daimyo sacó las varias fotos de los niños asesinados y los arrojó a la multitud para que la gente pudiera ver lo que el hombre había ordenado hacer. Y fue entonces que sus puntos de vista del hombre fueron finalmente destruidos por completo, con las masas clamando por su sangre. Así que al final, después de escuchar a la gente llamar para su ejecución inmediata, el Fire Daimyo pasó juicio sobre Minato, y fue la muerte. Los ojos de Minato abrieron de par en par en el horror de que había perdido el segundo a última hora que tenía en forma de su imagen pública como esta. Y mientras estaba siendo arrastrado hacia la celda de la prisión en la que se alojaba hasta el momento de su ejecución, vio a Kusina que le sonaba en la multitud y furioso rugía tan fuerte como su boca mufada podía en ella. Pero como lo hizo, algo volvió a su mente. La carta había terminado con las líneas: he sacado una de las 3 cosas que más te importan de ti, y te aseguro que la segunda no se queda atrás. Y muy pronto, el tercero también se va a ir. Sus ojos abrieron de par en par una vez más en el entendimiento. Naruto había sabido que iba a salir del extremo profundo y hacer algo drástico para tratar de obligarlo a someterlo. Había estado esperando que sucediera para exponerlo y darle la vuelta a la gente en contra de él así. Y como el idiota que era, había caído por la trampa una vez más, y ahora iba a pagar el precio por ello. Días después. La palabra se extendió también como rápido todo a través del continente elemental sobre el arresto de Minato, así como el decreto de Fire Daimyo que el hombre sería ejecutado. Mucha gente estaba feliz de escuchar esto ya que después de las cosas que habían oído o visto a través de las fotos que Naruto había enviado, el hombre lo merecía y solo era malo que solo podía morir una vez. Si fuera en lo posible hacerle sufrir más de lo que se hubiera hecho, pero ¿qué podrías hacer? La fecha de la ejecución del hombre fue establecida, con muchas de esas personas que odiaban a Minato por una razón u otra todo acudiendo hacia Konoha para ver personalmente al hombre morir. Hacía mucho tiempo que venía en sus libros, pero sería así que valía la pena. Pero mientras todos estaban haciendo eso, Naruto había sido enviado una carta personalmente del Fire Daimyo, expresando sus sinceras disculpas acerca de lo que le había caído tanto como a los niños por los que había hecho tanto. El scroll tenía la fecha del set de ejecución del hombre, y Naruto Smir que desde el día por fin había llegado donde podía terminar con el hombre que lo había pensado tan sin valor o por lo menos una herramienta para ser hecho servil cuando en realidad se convirtió en algo.
Naruto luego ayudó inmediatamente al hombre que le trajo la nota desde que el hombre había estado básicamente corriendo cerca de no parar y parecía que estaba a punto de caer muerto. Después de unos 20 minutos de atención médica, el hombre tenía razón como lluvia y era capaz de regresar sin el temor de sufrir un ataque al corazón, pero Naruto sí le dijo que dejara el fuerte tabaquismo ya que era lo que estaba metiendo con sus pulmones y que llevaría a problemas más adelante si no lo hacía. Seguro que Naruto tenía un humo ahora y otra vez, pero eso estaba lejos entre tanto como para calmar los nervios. Los fumadores pesados lo hicieron debido a la adicción, no sufrió que dada su sangre filtrara la nicotina por lo que no obtuvo los efectos secundarios. Pero ahora el día había llegado para la ejecución de Minato, y así que se fue a casa y consiguió a Aku que quería ver esto también dado que ahora sabía la verdad de su pasado. Quería estar ahí para apoyarle en este momento definitorio de su vida, y con un beso rápido en los labios, demostró que siempre estaría ahí para él. Naruto había sonreído mientras los dos salían de la puerta y caminaban hacia las puertas delanteras de Konoha. Una hora más tarde, Minato fue sacado de su celda aproximadamente hacia la arena donde iba a tener lugar su ejecución, todo el tiempo que quería luchar, pero carecía de la energía para hacerlo ya que mientras estaba encerrado en su celda no le había dado nada para beber o comer para mantener su fuerza. Con el tiempo lo hicieron a la mitad de la arena, donde un poste fue colocado centro muerto dentro de él. Allí estaba atado con sus manos detrás de su espalda, y pudo ver a las muchas personas que habían venido a verlo morir hoy. Muchos de los rostros en la multitud que no conocía, pero unos pocos lo hicieron como el propio Onoki junto con el propio Raikage. Solo podía gruñir en la ira de que serían capaces de verlo morir así en lugar de en una batalla como hubiera preferido. Pero ahora que el Minato estaba atado allí, le hizo preguntarse dónde estaba el verdugo, ya que no había nadie más en la arena con él. El Daimamo de fuego junto con unos cuantos otros estaban en la zona reservada para ellos mientras que las diversas personas se sentaron en las gradas. Entonces, ¿quién sería el que realmente lo mataría? Recibió su respuesta unos minutos más tarde, y querido Kami lo enfureció como si nada hubiera hecho antes. Naruto había llegado a la arena por una puerta, y como se dio a conocer la gente detuvo sus abucheos y dichos de arder en el infierno hacia Minato y comenzó a animar para Naruto. Sin embargo, a pesar de que ese podría ser el caso, Naruto no pagó ninguna mente a sus vítores ya que no estaba haciendo esto para su adulación o similares. No lo estaba haciendo por la fama de matar al hombre para hacer que su reputación se disparara o algo así. Esto era pura venganza simple, una que había sido larga en la fabricación. Pero si bien muchos habían asumido que Naruto se acertaría a la ejecución, aunque de una manera que fue extremadamente dolorosa dado los rumores que muchos habían escuchado sobre lo que hizo a los que le pisaron y Minato fue el epítome a ese mismo tipo de persona, no lo hizo. De hecho, lo primero que hizo fue sacar un gran vial circular de sangre y romperlo en su mano. La sangre que luego usó para bajar su bastón y tomar la forma de una pala. Esto hizo que muchas personas cuestionaran lo que el infierno que él estaba planeando hacer con eso, pero todos ellos vieron desde que las respuestas a sus preguntas serían conocidas pronto. Cuando se formó la pala, se detuvo a pocos metros de donde estaba Minato y comenzó a cavar en el suelo. Esto hizo que la ceja de Minato se alzara en la confusión ya que no le tenía sentido por qué Naruto estaba haciendo esto. ¿Estaba el Brad planeando enterrarlo vivo o algo así? Veo que estás confundido, dijo Naruto simplemente mientras dejaba de empujar un momento para hablar su mente a Minato, y aunque es posible que no seas capaz de decir tal cosa o incluso preguntar por qué estoy haciendo esto dado que estás amordazada, entiendo esa mirada. Así que permítanme responder a su pregunta no formulada que está claramente en su mente. Te estoy cavando una tumba. Y aunque te odio con cada última onza de mi ser, hiciste aportar la mitad de la genética para darme vida. Así que por una cosa buena que hiciste por mí en toda mi vida, le devolveré el favor y te cavaré una tumba en lugar de lanzar tu cadáver para que los animales se festejen. Y por eso deberías estar agradecido. Minato se burló furioso cuando se vio obligado a ver a Naruto reanudar su excavación. Cierto que podría haber hecho esto de una manera mucho más fácil con una sala creada, pero este fue un momento en el que quería tomarse su tiempo. El hombre iba a morir de todos modos no importa lo que pasara, así que ¿por qué apresurarlo? Tomó unos minutos, pero finalmente terminó de cavar el agujero y saltó antes de absorber la sangre que había usado para hacer la pala. La suciedad se filtró ya que no podía entrar a los poros y luego lo escupió de nuevo en otro vial que era el mismo que había aplastado para conseguir la sangre. Pues bien, dijo Naruto con una mirada de seriedad en su rostro, aquí estamos en este momento.
Tengo que decir que realmente me sorprendió con sus acciones ordenando tantas vidas apagadas así. Si bien sabía que haría algo en represalia, no tenía idea de cuánto de uno planeaba cometer. Solo tengo que preguntar, ¿por qué? ¿Qué podrías haber pensado que sería el resultado final de tus acciones? Naruto estuvo allí por unos 10 segundos escuchando las palabras amordazadas de Minato antes de suspirar a sí mismo. Bueno, no puedo obtener las respuestas que busco con usted amordazado ahora puedo, dijo Naruto antes de apretar un poco el dedo. El alambre conectado a ese dedo enguantado cortó fácilmente el lado de la mordaza por lo que Minato finalmente pudo escupirlo y hablar su mente. Do you have any idea, started Minato, but it wasn't tablet osai and more since Naruto tened out his hand and was using multiple wires to constrict Minato's pharynx so he could not speak. Si todo lo que vas a hacer es lanzar insultos o declaraciones de mí haciendo lo que no debería haber hecho debido a tus vanas razones como el villano de cliché que eres, dijo Naruto todo mientras no perdía su aspecto de seriedad ya que esto no era un asunto de broma, entonces no voy a dejarte hablar ya que ni me importa ni quiero escucharlo. Luego se retractó de los cables de la garganta del hombre lo que llevó a la tos de Minato desde que no podía respirar realmente cuando estaban envueltos alrededor de su garganta así. Así que saltándose todo el diálogo lleno de odio entre nosotros, dijo Naruto desde que quería mantener esta conversación corta y hasta el punto, ¿por qué ordenaste las muertes de tantos niños? ¿Qué podrías pensar que sería el resultado final? Quería hacerte sufrir, reía Minato débilmente, ya que has hecho tanto y arruinado tantos de los planes que tenía en movimiento. Luego, para colmo, mataste a mi hija. ¿Así que piensas que la vida de tu hija vale casi 1000 niños? Preguntó Naruto con una ceja levantada. Tienes el maldito derecho que hago. Gritó Minato en rabia. A estas alturas no le importaba callarse en el asunto ya que ya estaba condenado a muerte, ¿qué más le podían hacer? Mi hija era un prodigio de un kunoichi. Esas pequeñas bratas no valían nada. Ni siquiera eran shinobi. Solo porque no estaban en la profesión que usted personalmente vio como la única cosa que vale la pena, comenzó Naruto mientras se inclinaba en su bastón, no hace que sus vidas valen nada menos que nadie. Y a pesar de que puso a su propia hija tan alta en un pedestal, pensando en que ella era un regalo para la gente de Konoha, un regalo que vino de su genética, usted me perdonó, el otro niño que nació con la misma genética. Dice mucho sobre tu personaje allí mismo. Entonces, ¿qué mierda me quieres de mí, brat? Escupió Minato con palabras lacadas de veneno, una disculpa. Una disculpa, dijo Naruto, justo antes de que en realidad comenzara a reírse ya que era en realidad una respuesta divertida para escuchar de la azul como esa, no, si yo quisiera que Minato, no hubiera hecho ni una fracción de las cosas que te hice. Es curioso como usted me vio como sin valor, sin embargo, todavía me las arreglé para matar a su hija. Va a demostrar que su juicio succiona a lo grande y yo le diría que trabaje en eso, pero usted no va a vivir pasado hoy para que el consejo sea mod. Entonces, ¿qué quieres exactamente de mí? Le preguntó Minato ya que solo quería que esto terminara ya. Si él iba a ser asesinado, entonces simplemente matarlo ya. Bueno, eso es bastante sencillo de explicar, dijo Naruto mientras caminaba hacia adelante y bajó un rollo así como un vial de líquido naranja azulado frente a Minato y luego se alejó de él. Usted ve, inicialmente había planeado simplemente matarlo y ser hecho con él, pero como un hombre con una mente inquisitiva me encontré en la situación perfecta para responder a una pregunta hipotética que ha estado en mi mente durante años. ¿Y justo lo que el infierno podría estar arremolinando en esa mente tuya? Preguntó Minato sarcásticamente desde que para ser honesto no le importara realmente escucharlo. Mi pregunta era ¿quién era más fuerte entre los dos? Dijo Naruto simplemente, ya que ambos hemos hecho tanto cosas para ganar una reputación que nos hace temer dentro del sistema de shinobi, con la única diferencia discernible siendo que yo mismo no soy un shinobi. Así que lo que quiero hacer es luchar contra usted en su máximo rendimiento aquí y ahora para que pueda obtener la respuesta a mi pregunta. ¿Y si no deseo bailar a tu ritmo? Escupió Minato. Vamos, dijo Naruto con un chucle, un hombre con tu ego. Tú eres el tipo de persona que quería salir en una pelea, no así. Entonces, ¿por qué no tener una pelea a la muerte como yo estoy ofreciendo? Por lo menos de esta manera tienes la oportunidad de matarme, aparte de morir de rodillas como el perro que eres. Minato miró a Naruto con toda la rabia que pudo reunir mostrando en sus ojos. Voy a tomar la mirada asesina en los ojos como un sí, dijo Naruto con un chucle, así que te voy a cortar suelto y beberás el vial delante de ti.
No es veneno ni lo semejante, ya que eso derrotaría el propósito de que yo te peleara. Te sanará de nuevo a tu condición prístina para que puedas pelearme sin excusa a tu pleno poder, mientras el rollo que pongo ahí es el kunai que usaste para hacer tal nombre por ti mismo. No puede luchar contra el Flash amarillo si no puede usar su arma de la firma. ¿Ahora puedo? Naruto luego deslizó hacia abajo con su mano, y los cables cortaron las cuerdas que amarraron a Minato al poste, así como trituró el poste mismo en astillas. Minato cayó débil desde que todavía estaba tan por falta de comida y agua. Mientras que su primer pensamiento era tirar el vial para no pesar, Naruto no podía negar que era demasiado débil en este momento para ser una gran amenaza para cualquiera. Así que con la renuencia, descorchó el vial y le volcaron la cabeza para beber el contenido de la misma. En cuanto lo chutó, comenzó a toser de dolor mientras se sentía como si su cuerpo estuviera en llamas. Al principio adivinó que había bebido veneno de algún tipo, pero el dolor se fue no demasiado tiempo después y se sintió como si hubiera dormido durante toda una semana con toda la energía para respaldarla. Luego recogió el pergamino Naruto le había dejado y desprecintó su kunai de 3 puntas y los colocó en la bolsa que utilizó para almacenar los que estaba sellado en el scroll también. Así que ahora que eres agradable y descansado artificialmente, dijo Naruto, por favor ataque a tu más temprana conveniencia, ya que mi vida no está condenada a terminar hoy si gano. Naruto luego se cortó los dedos y murmuró Ron para poner a uno que rodeaba toda la arena en sí. La gente en las gradas no estaba dentro de ella, pero muchos cuestionaron qué era exactamente esta extraña burbuja, incluida Minato, pero realmente no se le dio el tiempo libre para discutir o obtener una respuesta. Ahora mismo haría todo en su poder para matar a este bra que había derribado todo lo que había pasado la mayor parte de su vida haciendo. De su reputación a su familia, este brat los había destruido a todos. Todo el mundo vio con aire retenido desde las gradas mientras esperaban para ver justo quién haría el primer movimiento aquí. Mucha gente cuestionó por qué Naruto le estaba dando a Minato una oportunidad de pelear de vuelta así, pero para ser honesto tenían curiosidad de ver quién ganaría esta pelea entre los dos, así que verían sin importar. Fue Minato el que hizo la primera jugada cuando lanzó un kunai al corazón de Naruto y usó el Iraishin para teletransportarse cerca y personal más rápido de lo que la mayoría de la gente podía verlo. Sabía de la Chunin Exams que Naruto usaba cables y tanta distancia no era una opción viable si esperaba ganar esto. Pero a pesar de que había sacado otro kunai para apuñalar al niño en el cuello, Naruto lo había agarrado por la cara y lleno en el suelo lo suficientemente duro para resquebrajarlo. Lo que hizo más doloroso fue que Naruto había utilizado su liberación de acero con una mezcla de la liberación de Scorch para hacer el movimiento repentino aún más rápido. Al tener los aviones explosivos de las llamas actúan como un acelerante y por lo que el ataque fue más fuerte de lo que normalmente sería. La gente escuchó el crujir de los huesos rompiendo, que si Naruto tenía que tomar una conjetura era la parte delantera de su cráneo junto con su nariz también. Pero no lo hizo todavía desde que levantó a Minato por la cabeza, desde que el hombre estaba en un gran aturdimiento causado por el golpe concusivo en la cabeza y usó la liberación explosiva para hacer estallar al hombre directamente de su mano. Minato gritaba de dolor al sentir su rostro todo menos arder mientras usaba sus manos en vano para tratar de calmar el dolor de alguna manera. El dolor finalmente terminó, pero fue porque Naruto había sacado una jeringa con el mismo líquido que le había dado a Minato para sanar la primera vez, pero este estaba en una jeringa que él tiró a Minato antes de que él pisoteara el émbolo duro para que se inyectara en el hombre. El brebaje sanó al hombre una vez más de nuevo a su mejor momento, y con eso Minato volvió a ponerse de pie. No se llega a morir tan fácilmente, dijo Naruto con un resplandor propio, ya que uno llega a pagar por las vidas que ordenó apagarse en algún vano, así como un intento idiota de controlarme. ¿Qué demonios me hiciste?, preguntó Minato, ya que estaba comprensiblemente confundido en cuanto a cómo fue sanado como si fuera de repente. Acabo de inyectar en ti un producto fallido de mi investigación, dijo Naruto simplemente, ya que lo que se quería decir era una especie de tipo de medicina Kureai que esperaba desarrollar para ayudar a la gente a un precio de ganga, por lo que ya no tenían que pagar por una cirugía costosa. Sin embargo, fue un fracaso sin importar lo que intenté y así fue un proyecto abandonado. Bueno, parece haber funcionado perfectamente para mí, brat, dijo Minato. Oh, dijo Naruto con una chucada, parecería así, pero usted estaría sorprendido en cuanto a la realidad de su situación en este momento. Pero bastante sobre eso, creo que todavía estamos luchando hasta la muerte aquí. Minato gruñó en la ira de que este bron de un oponente estaba actuando tan nonchante sobre todo este asunto, como el propio Minato era una broma y ni siquiera un reto.
Haría que el brat lamentara sus acciones frente a todas estas personas. Así que usó las señas de mano apropiadas para convocar múltiples pilares de piedra alrededor de la arena. Una vez que habían brotado, lanzó al aire la mayoría de su kunai de 3 puntas para que aterrizaran por todas partes. De esta manera podría ser esporádico en su uso del Hirasin y Naruto no sería capaz de ver de dónde venía. Minato entonces molestaba mientras teleportaba a uno de sus kunai y rápidamente vio que estaba en la posición perfecta para golpear. Así que tomó la iniciativa y se abalanzó del lado del pilar en el que estaba para golpearlo en la espalda. Pero para su conmoción, Naruto esquivó fácilmente su ataque, así como los pocos golpes y las patadas que siguieron. Naruto luego agarró el pie del hombre en esa última patada y usó su lanzamiento explosivo para soplarlo para que Minato se quedara con nada más que un sangriento muñón ahora. Por supuesto que el hombre gritó con dolor, pero su pierna fue volada por lo que era comprensible para todos los que vieron esto. Naruto sacó otra jeringa y la sumió en Minato, que gruñó antes de desaparecer una vez más vía Hiraishin. El hombre necesitaba pensar en un plan adecuado para acabar con la vida de este brat, pero había tantas variables desconocidas que estaban trabajando en su contra en este momento que no sabía muy bien cómo hacerlo. Como en este momento, no tenía idea de que Naruto estaba convocando su propia sangre que estaba juntando su bastón hacia el cráneo al final. Una vez allí, la formó en la guadaña que le gustaba usar y la balanceó en un completo 360 grados, rebanando todos los pilares en la base y haciendo que se inclinaran. Minato luchó para encontrar el equilibrio aquí con la mayoría de la arena estando en desorden con los escombros. Pero mientras luchaba por encontrar bases estables, se notó a Onoki, así como a en la multitud cerca uno del otro. Si él iba a morir, también podría terminar con la vida de sus viejos rivales también, así que sacó un kunai explosivo que había estado en su bolsa para lanzarlos, sin embargo nunca se le dio la oportunidad ya que su cuerpo fue agarrado por los cables de Naruto y se tiró al suelo duro. Sin embargo, nunca golpeó el suelo desde que Naruto golpeó su puño de acero en el pecho del hombre hasta el punto que sus costillas estaban todas pero destrozadas por el impacto. El hombre fue volando hacia la pared y lo golpeó fuerte mientras vomitaba sangre, pero cuando él había ido volando, había caído su kunai explosivo que Naruto recogió y lo arrojó al pecho de Minato antes de detonarlo. Un buen número de personas en realidad se pucharon al ver el pecho del hombre soplado abierto hasta el punto de que podían ver sus órganos cuando comenzaron a derramarse. Sin embargo, una vez más Naruto detuvo al hombre de morir inyectándolo con el mismo brebaje que ya tenía 3 veces. Los gritos de Minato podían ser escuchados por todo el mundo ya que sentía que su cuerpo se resetaba desde el interior, lo que era doloroso más allá de la descripción. Después de unos 3 minutos de dolorosa regeneración, Minato miró a Naruto, pero aunque todavía había la rabia asesina que nunca los había dejado desde el comienzo de esta pelea, había una cantidad de rastro de miedo ahora que Naruto vio claramente. El hombre había intentado matarlo y no lo había hecho 2 veces ahora. Y no solo eso, sino que básicamente había sido asesinado con ese último ataque y solo estaba vivo debido a la intervención de Naruto por razones que no estaba bastante seguro de ahora mismo. Minato sabía que con el engranaje actual tenía más que probable que no ganara, por lo que necesitaba huir y prepararse para su venganza. Seguro que sería etiquetado como un nin desaparecido, pero ya estaba marcado para la muerte, además de que era una amenaza de rango de las SS en el libro de Bingo por lo que sabía que lograría lo suficiente. Justo mientras pudiera terminar con la vida de Naruto con sus propias manos sería bueno. Así que con la mentalidad de tratar de huir, lanzó un kunai hasta donde pudo fuera de la arena, o al menos lo intentó. «Tek», dijo Naruto con una sonrisa mientras apuntaba hacia Minato. El kunai paró a mitad de aire, dio la vuelta y luego disparó hacia Minato que apenas logró esquivarlo ya que mientras no lo esperaba, sus instintos seguían funcionando bien. Intentando huir, ¿eres Minato? TSK. Pensar que el hombre muchos temen tanto al punto que huyen de él es él mismo huyendo de un oponente. ¡Oh la ironía! Naruto volvió a apuntar a Minato de nuevo, esta vez todos los diversos Triple Kunai disparados de los escombros que los rodeaban hacia el propio Minato. El hombre trató de esquivarlos a todos, pero no pudo esquivarlos a todos ya que había demasiados para hacerlo con éxito. Los lugares a los que fue perforado eran todos lugares no vitales por lo que todavía viviría. Lo sacó de su cuerpo y se preparó para tratar de usar el Rasengan contra el brat aquí y ahora, pero a pesar de que logró conjurar el Jutsu en su mano, luego se cayó hacia adelante y comenzó a toser fuerte ya que la sangre comenzó a pileta de su boca. «Oh Godi», dijo Naruto con un aplauso de sus manos, «parece que los efectos secundarios están empezando a llegar a ustedes». «¿Qué me has hecho a mí?».
gritó Minato en dolor antes de que le puchara sangre. Sin embargo, lo aterrador de esto era que no era carmesí sino más o menos negro en color. Ese brebaje que mencioné antes, dijo Naruto con una sonrisa, esta es la razón por la que fue un fracaso. Hace lo que se supone que con la curación de tu cuerpo de algunas de las lesiones más extremas, pero el tema es que 24 horas después, tu cuerpo comienza a pudrirse desde el interior y pasa lo que te está pasando. Desde que le inyecté varias dosis de las cosas, solo aceleró el resultado final. Usted nunca iba a vivir pasado hoy Minato, y en el momento en que vio que primero uno estaba jodido y viviendo en tiempo limitado. Minato puso sobre el suelo en tremendas cantidades de dolor al sentir la misma sangre dentro de él hervir. Sabía que Naruto estaba haciendo esto con el propósito de hacerlo sufrir más tiempo del necesario, pero tenía un as oculto en sus mangas también. Minato era como muchos un hombre en el mundo que temía la muerte, pero lo que temía más que eso era que si llegara el caso donde fue asesinado la persona que lo mató sería más reconocido que incluso él mismo. Minato era un hombre vano que realmente solo se preocupaba por su propia imagen con su propia familia siendo secundaria en sus ojos. Si bien sabía que eventualmente moriría, con no haber medios para detenerlo, al menos tenía un plan para siempre que alguien tratara de matarlo así. El método implicaba hacer un trato con el propio Shinigami, pero el precio sería su alma si alguna vez llegara el caso en el que se fue esta ruta. Pero no le molestó a nadie ya que no solo sería su propia alma la que sería tomada, sino también sus oponentes. Y sería el que se reía más duro al final ya que negaría a la persona que le mató los medios para morir e ir ya sea arriba o abajo dependiendo de sus acciones en la vida. Así que ahora que estaba en tal estado donde estaba casi muerto, utilizó la fuerza que tenía para hacer las señas de mano para realizar su último jutsu en su vida. Naruto se había dado la vuelta mientras sacaba un humo para ver al hombre sufrir dolorosamente hasta el final. Él podría haberlo matado desde el principio, pero como él dijo que el hombre tenía que pagar por todas las vidas que ordenó sacrificar. Sin embargo, sus instintos fueron salvajes en esa instancia y le dijeron que diera la vuelta. Uno no se convierte en una amenaza de SS rank en el libro de bingo y no tiene algún tipo de truco para situaciones como esta. Y así como sospechaba, vio a Minato poniendo fin a sus señas de mano con una cruel sonrisa en la cara, lo que hizo que Naruto levantara una ceja en la confusión. Esa mirada de confusión cambió a uno de dolor aunque al sentir su pecho apuñalado por un brazo fantasmal de algún tipo. La multitud se sorprendió al ver esto, pero más aún cuando el cielo se oscureció un poco como el mismo Shinigami se mostró. Había empujado su brazo a través de Minato para llegar a Naruto, y el joven estaba sintiendo dolor como que no se había sentido desde su improvisada cirugía cerebral cuando se había inyectado con los medios para contrarrestar el jutsu de la familia Yamanaka. Esto le hizo darse cuenta de que incluso con la manipulación de sus propios nervios para no sentir dolor, este era su alma literal sintiendo este dolor y no había ninguna cirugía que pudiera detener el dolor allí. Tanto Aku como Kurotsuchi llamaron a su nombre, ya que vieron a su amado literalmente aferrado por la deidad de la muerte misma. En sus mentes esto no fue un buen augurio para Naruto. Tú estúpido niño sin valor, se ata Minato con una mirada loca en su rostro, si me voy a morir, entonces te llevaré conmigo a sufrir por una eternidad. ¿No has oído a Minato?, dijo Naruto dolorosamente desde que se sintió cuando el Shinigami comenzó a sacar su alma de su cuerpo, yo soy el cirujano de la muerte, y soy capaz de hacer cosas consideradas imposibles. Naruto entonces llamó interiormente a Kyuubi, que escuchó su llamada y cumplió su fin del trato que habían hecho los dos. Naruto oró silenciosamente que esto funcionó ya que si no él estaba jodido ya que incluso con sus habilidades estaba bastante atascado en este momento ya que la deidad tenía un agarre firme en su alma. Kyuubi inyectó su chakra en Naruto completamente, así como de buena gana, así que mientras el proceso era doloroso para él, no estaba en ninguna parte cerca de los niveles de dolor que sentía que su alma arrancara. El repentino influjo de poder fue suficiente para romper la bodega que el Shinigami tenía en su alma, y vio la mano de la deidad retraerse de su pecho y volver a la de Minato. Dicho hombre estaba conmocionado desde que Naruto se había envuelto en una oscura aura roja de chakra casi sangre con sus ojos cambiando en el Mangekyō Sharingan en su furia de casi perder su alma. La afluencia de poder se le extrajo de una manera que provocó que el área inmediata se resquebrajara de lo intenso que se concentró. La rabia de Naruto había alcanzado niveles máximos en este punto ya que a pesar de que el hombre había perdido se fue por el camino de un perdedor dolorido y trató de llevarlo con un ataque suicida. Si bien él mismo no era experto en jutsu o similares, sí sabía que convocar al Shinigami le costó al alma del usuario activar.
La gente a su alrededor en la arena sintió la fuerza plena de Swati, con muchos mirando a Naruto y viendo una aparición monstruosa aparecer ante ellos de tamaño masivo. Los Inuzuka que habían venido a ver la lucha casi se pisaron a sí mismos, ya que en un momento dado habían sido los objetivos de dicha aparición y sabían lo terrorífico que era ser blanco de él. Varias personas, en su mayoría civiles y el más débil de los shinobi, comenzaron a desmayarse con la boca en espuma mientras perdían la conciencia. Incluso Kurotsuchi, así como Aku, habían sentido su rabia por completo. Los llevó a llorar para sentir su rabia y saber que había sido embotellado tanto de la emoción para que se convirtiera así. Onoki estaba aterrorizado, pero contento como todo el infierno de que no era el enemigo de Naruto. Si Minato hubiera hecho tanto daño con su única firma Jutsu todos aquellos años atrás, solo podía especular qué tipo de destrucción podría desatar Naruto si alguna vez pensara en hacer algo así. Minato estaba creciendo más débil por el segundo dado que la entidad ahora estaba empezando a rasgar su alma que no fue ayudado por el hecho de que su cuerpo se degradaba rápidamente, y él era evidente, así como burlándose de la rabia que Naruto había logrado contrarrestar su carta de triunfo final. Cómo lo había hecho era un misterio ya que no tenía sentido en lo más mínimo. Pero luego gritó con dolor al sentir que su propio pecho se atravesó por el frente para sumarse al dolor del Shinigami. Naruto había utilizado su liberación de acero para endurecer su mano y, literalmente, penetró en el pecho de Minato con él. Estaba usando esto como un medio para esparcir su sangre infecciosa para que Minato ya no pudiera contraatacar para que cualquier otro plan que pudiera tener en su cabeza fuera detenido en frío. Esto es por las vidas que has arruinado, gruñó Naruto en rabia, por mi madre, por los niños inocentes que has ordenado matar. Y por último para mí, el hijo que consideraste sin valor y abandonado. Minato estaba en tremendas cantidades de dolor en este momento ya que la sangre que se había propagado en su cuerpo a través de la mano impelada de Naruto le endureció hasta el punto de que no podía contrarrestarlo de ninguna manera. Siente el peso de tus acciones, y sufre por una eternidad por las manos de la entidad que has convocado para tratar de matarme. Cuchillo Gama. La gente en las gradas tenía que ver literalmente cómo la gran cantidad de poder que puso en su habilidad estaba cegando para mirar. Los gritos que oyeron a Minato gritan que sonarían en sus oídos durante un tiempo después de todo se dijo y se hizo, pero después de lo que parecía horas todavía era solo un minuto, el área ya no estaba awash en una luz verde tintada para que pudieran ver lo que había pasado. Para ser honesto, los adultos que habían venido a ver lo que se llevaría a cabo todos se sentían tan contentos que habían dejado a sus hijos en casa, ya que lo que vieron habría perseguido sus sueños durante años para venir si ellos vieron lo que estaba antes de ellos. Minato Namikaze, el otrora gran hombre que tuvo tal renombre en todas las tierras y era temido por la mayoría de las personas a las que se enfrentó, estaba muerto. Eso por sí solo no era lo que era horroroso ya que incluso las personas más famosas morirán, pero la muerte de Minato no era natural. Lo que vieron fue todo el cuerpo del hombre hasta el cuello quemado a un crujiente ennegrecido. Por encima de su cuello, aunque era un asunto diferente ya que lo que veían era la parte superior de su cabeza apareció como algo que había estallado de ella, que de una manera que hizo desde el ataque que Naruto había utilizado había causado que la cabeza de Minato explotara desde la cima. Luego sacó la mano, ya que el hombre estaba muerto y ya no necesitaba tenerlo dentro del pecho del hombre. Luego pateó al hombre hacia atrás en el agujero que había desenterrado antes de que comenzara la pelea. Para ser honesto, no se había dado cuenta de que estaba allí, ya que había escombros por todas partes cuando pateó al ahora fallecido, pero era como si los dioses lo hubieran puesto en el lugar perfecto. El cuerpo de Minato cayó bien, con la parte inferior de ella colapsando como carbón dejando solo la cabeza en una pieza relativa. Naruto escupió en el agujero, luego usó sus shambles para mover la suciedad de nuevo al agujero y compactarla así que era sólida una vez más como él no había desenterrado la tierra en primer lugar. Naruto estuvo allí durante un minuto mientras disipó la sala que él creó, tantas emociones pasando por su cabeza, pero al final las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos ya que la alegría de completar su venganza llegó a la vanguardia de la misma. Por fin, muchos años de planificación han llegado a buen puerto y todo ha terminado. Nuestra venganza es madre completa, reía Naruto en voz alta a sí mismo mientras usaba un pañuelo para limpiar las lágrimas, que tu alma ahora sepa la paz. Y con esas palabras habladas, Naruto dio la vuelta y comenzó a alejarse a aquel lugar por última vez en su vida ya que nunca volvería después de hoy, pero sí se detuvo cuando empezó a salir. Se arrodilló y recogió su sombrero, que se había sacado de la cabeza en el calor de la batalla, en qué momento no podía decirte ya que él mismo no sabía. Epílogo.
Los años habían pasado desde ese día, el día en que Naruto finalmente completó su venganza y la vida había sido buena para el ahora anciano de un médico. Se acostó ahora en su lecho de muerte a la edad muy avanzada de 127 con una sonrisa en la cara desde que había vivido una buena vida. Había tomado el cuidado adecuado de su cuerpo para mantenerlo vivo durante tanto tiempo, lo que conmocionó a muchos en su familia desde que era tan viejo. Y como él puso allí, vio su vida conduciendo hasta este punto parpadeando ante sus ojos. Después de haber matado personalmente a Minato de una manera tan espantosa como lo hizo delante de todo el mundo, él había salido de la arena desde que había logrado lo que se había propuesto hacer. Minato fue la última persona en su lista por venganza en contra y con su muerte ahora estaba en paz consigo mismo. Así que salió del pueblo y volvió una vez más a ser el médico nómada itinerante que había sido por una buena parte de su vida. Pero a pesar de que había completado lo que se había propuesto hacer, las cosas estaban sucediendo en los países elementales que los cambiarían para mejor. Cuando Naruto había sanado a Nagato de nuevo en su mejor momento, esto había molestado a alguien, así como algo ya que pesaba mucho con un plan que tenían para el hombre que requería para que siguiera poderoso, pero en un estado debilitado cerca de la muerte para que no fueran más que un camión de vidrio para usar antes de desechar. Porque ya no era así, el hombre escondido en las sombras conocidas como Obito había tratado de matar a Nagato y robar los ojos de Rinnegan que tenía. Obito falló aunque desde Nagato era mucho más poderoso en su mejor momento que Obito realizado dado que solo conocía al hombre cuando estaba atrapado en su dispositivo de soporte de vida. Así que después de una dura batalla, Obito fue asesinado antes de Nagato, y con eso Nagato reflexionó sobre las palabras que Naruto le había dicho sobre consejos para el futuro y en realidad vio la sabiduría en ella. Así que disolvió el Akatsuki, que por este momento solo tenía unas 2 personas más y comenzó a mejorar el propio Ame, que con el tiempo logró junto a su futura esposa Konan. Pero mientras Obito había sido asesinado, Zetsu tenía otros planes y desapareció para intentar completarlos en otros lugares. Mientras Naruto había acabado con la vida de Orochimaru, el asistente del hombre, Kabuto, todavía vivía y seguía en lo justo donde su antiguo maestro había dejado de lado. Fue abordado por Zetsu y los dos formaron una asociación que haría que las diversas naciones unieran fuerzas para luchar contra ella. Los dos trabajaron durante 3 años, pero en ese tiempo formaron un ejército de Witezetsu, así como los cuerpos resucitados de los más infames, así como poderosos shinobi, así como kunoichi en los que podían poner sus manos. Kabuto en el tiempo desató este ejército masivo sobre el mundo, y causó graves daños a los pueblos de los alrededores antes de la difusión de lo que estaban tratando. Así que se llamó a una cumbre de Kage, con el asiento de Hokage que ahora está tomando la legendaria Medivh Tsunade. Para muchos que vieron esto desde un punto de vista externo, parecía extraño que 2 profesionales médicos altamente calificados nunca se reunirían de vez en cuando, pero curiosamente eso fue lo que sucedió. Fue debido al hecho de que Tsunade permaneció en Fire Country mientras que Naruto era un hombre que viajó a todos los países por lo que era difícil señalarlo así. Pero resultó que había otra razón también que solo disminuyó la probabilidad de su reunión. Tsunade era una adicta al juego de azar, además de envejecer demasiado para sus propios gustos. Mientras era capaz de ocultar su apariencia real con la firma Jutsu que ella usaba, siempre estaba fastidiando la espalda de su mente que era una anciana. Si bien su adicción al juego era bastante intensa, era como ella se hizo mayor que solo empeoró, pero había una razón para eso. Había escuchado un rumor, uno que le interesaba inmensamente, sobre un procedimiento que el propio cirujano de la muerte sabía que podía restaurar la juventud de uno. Nadie pudo verificar o negar este rumor y la gente no sabía exactamente de dónde se originó, pero el rumor estaba ahí. Al parecer el procedimiento era increíblemente caro según lo que escuchó, pero funcionó a la perfección. Tsunade, que en este momento estaba desesperada por recuperar a su juventud una vez más, había estado jugando como una locura para recaudar los fondos que necesitaba para permitirse tal cosa. Y eventualmente ella logró, a través de la gracia de la misma Kami ella logró. Una vez que ella tenía los fondos en la mano, ella todo, pero se escapó para encontrar a Naruto, e incluso entonces le tomó varias semanas antes de que ella escuchó que tenía una oficina en el país de primavera y mentalmente gritaba a sí misma que ella había intentado la manera difícil de encontrarlo en lugar de ir allí. Así que ella fue a su oficina, habló a la secretaria que residía allí, que ya no era Yuna ya que la joven se había propuesto por su cuenta ahora que había terminado su escolarización para convertirse en médico, y así Naruto había buscado a otro que había sido como Yuna en su juventud, perdido y solo en las calles, y les ofreció la posición para tener un lugar para llamar a casa.
Así que se hizo la cita, y finalmente Naruto se reunió con la mujer, que todo menos exigió saber si los rumores que había escuchado eran ciertos sobre la restauración de la juventud de uno. Naruto se había reído mientras ella le pedía eso y dijo que podía hacer tal cosa, pero solo una vez. Esto no era cierto, pero no le iba a dejar saber que para que en el futuro seguiría volviendo. La cantidad de dinero que cobraba por el procedimiento no era una cuestión de risa y la gente podía estar lo suficientemente desesperada como para hacer innumerables cosas ilegales para conseguir que los fondos vivieran más tiempo. Le dijo el precio, que había pensado que no tenía forma de pagar, pero luego le tocó estar conmocionada desde que sacó un pergamino con suficiente dinero para pagarlo. Esto se procedió entonces por Tsunade, que se fumaba sobre el hecho de que su asistente Shizune también sacó la cantidad necesaria para hacer el procedimiento. Ella se había negado a ser la anciana del grupo por lo que quería ser más joven también. Lo que se había deshecho de Tsunade sobre esto era el hecho de que Shizune no le había dicho acerca de la cantidad masiva de fondos que tenía, que Shizune le chucheó y le dijo que si ella hubiera Tsunade acabara de tomarla y apostarlo todo egoístamente, y Tsunade entonces fue tocada desde que ella no tenía contra eso. Mientras que Tsunade consiguió su dinero de pura suerte a través del juego, Shizune había invertido la suya en múltiples negocios que convirtieron las ganancias y creció con el tiempo hasta el punto en que obtuvo este dinero. Así que con el pago dado, Naruto tomó muestras genéticas de ambas mujeres, preguntó si querían cualquier tipo de modificaciones a su apariencia juvenil sin cargo adicional, que ambos casi al instante dijeron tamaños de senos más grandes, y luego comenzaron el proceso de clonación en su habitación oculta. Les dijo que volvieran en un mes, lo que los confundió ya que pensaban que era como algún tipo de elixir raro o algo así, pero ahora no tenían idea de lo que iba a hacer. Simplemente les dijo que volvieran en un mes y que tenían su palabra que les daría de lo que le pagaban. Así que se fueron desde que el hombre tenía la reputación de mantener su palabra sin importar el costo. Y un mes después de golpear rápidamente a las dos jóvenes ahora jóvenes y una sala rápida y shambles, ambos estaban en sus nuevos cuerpos clonados más jóvenes con los senos naturalmente más grandes de los que estaban tan felices. Lloraron lágrimas de anime mientras agitaban la mano antes de correr para divertirse ahora que ya tenían vidas más largas. Desde entonces, Naruto no los había vuelto a ver de nuevo desde que Tsunade nunca realmente necesitaba atención médica de él, ni Shizune para ese asunto. Pero después de que ella consiguió su cuerpo joven de vuelta, ella había vuelto a la aldea para ver cómo las cosas se dieron, que había pasado bastante tiempo desde que ella había estado de vuelta. Ella vio que Kakashi, que había sido elegido como Hokage, estaba haciendo un trabajo terrible en él, y era entonces que Tsunade se ofreció a tomar la posición para salvar la aldea que su abuelo había pasado tan largo edificio. Kakashi estaba más que feliz de abdicar la posición a ella ya que él no era uno para tratar con tanta responsabilidad como eso. Y así Tsunade se convirtió en Hokage y arregló el pueblo en casi ningún momento. Simplemente fue a demostrar que ella tenía el potencial para hacerlo, ella simplemente no quería antes de ahora, tan rápido de regreso a la cumbre de Kage, donde los diferentes Kages todos se aliaron para luchar contra esta gran amenaza, y por eso un ejército masivo fue construido para luchar en lo que se conoció como la Cuarta Guerra de Shinobi. Muchas vidas se perdieron en la batalla misma, siendo Onoki el único Kage que realmente perece en la batalla. Y cuando la batalla parecía que sería ganada por las fuerzas aliadas, un nuevo obstáculo se dio a conocer en la forma de la propia Kaguya. Zetsu había manipulado a Kabuto como tenía Obito para romperla libre de su prisión, y el daño que hizo fue masivo con casi 3/5 partes de las fuerzas aliadas pereciendo de su fuerza sola. El único forro de plata a la situación era que el plan había sido sellar todo el Biju y volverlos una vez más a la Jubi que una vez fueron para que pudiera absorber su poder, pero como 3 de ellos habían desaparecido, solo tenía el poder de 6 de ellos después de que Zetsu y Kabuto los hubieran secuestrado y extraído. Gaara había tenido la suerte de tener a alguien resucitarlo a costa de su propia vida, los otros no eran tan afortunados aunque... Y sé lo que estás pensando ahora mismo. ¿Estás adivinando que Naruto se dio a conocer en este punto y ayudó a derrotar a Kaguya con sus habilidades demenciales? ¿Estoy en lo cierto? Si lo hiciste, perdón por decepcionarte, pero eso no es lo que había pasado. Mientras que la guerra estaba en marcha, Naruto, así como Aku, Kurotsuchi, e incluso Neji y Fu habían tomado prestado un dirigible de Koyuki y viajado lejos a Occidente. No fue para escapar de la guerra misma, que ellos no tenían idea que incluso estaba sucediendo desde que la guerra comenzó tan repentinamente unos 2 días después de que se fueron, era simplemente para cumplir una promesa que Naruto había hecho a la propia Kyuubi.
Cuando él había tomado el Biju dentro de él, él había prometido ponerlo libre lejos hacia afuera de Occidente para que pudiera vivir libre, y mientras él se había establecido para hacer eso, él pensó hacer lo mismo a los otros dos Biju que él sabía acerca de quienes fueron sellados en Fu, así como Akuya, que más allá eran de un lugar que luchó sobre ellos el mejor. Así que todos se pusieron rumbo a Occidente, allí vieron muchas cosas diferentes y se encontraron con muchas culturas diferentes de gente como lo hicieron. El viaje duró unos meses antes de encontrar el lugar que los tres Biju querían vivir en sí mismos. Una vez que eso fue decidido, Naruto usó sus habilidades para separarlos de sus anfitriones y por lo tanto ahora eran libres de vivir sus propias vidas. Después de un sincero adiós para Fu desde que su Biju había estado con su mayor parte de su vida mientras que las de Naruto y Yaku ni siquiera habían sido selladas dentro de ellas durante un año. Para ellos, había simples nodos de agradecimiento antes de que todos se fueran a ir a sus propios caminos separados. Volver a los países elementales era mucho más fácil de hacer, entonces viajar lejos de él, ya que no tenían idea de lo que estaba esperando por ellos por ahí, sin embargo, sabían a lo que estaban volviendo, o al menos pensaron que lo hacían. Fue cuando regresaron que habían aprendido de la guerra que había tenido lugar, una que duró no más de una semana y media. Naruto se había sorprendido mientras escuchaba sobre lo que había pasado, pero aún más sobre quién resultó ser el principal héroe de esta guerra: Sasuke Uchiha. Naruto se quedó sin palabras cuando escuchó que desde que nunca hubiera adivinado eso en 1.000.000 de años. El tipo era una Sole que realmente no parecía el tipo de sacrificarse por los demás. Pero al parecer lo tenía. Nagato había sido una de las principales fuerzas para ponerse de pie con Kaguya, pero incluso entonces luchó contra ella. Fue Sasuke el que ganó la lucha por todos ellos cuando se sacrificó como una bomba viva de todas las cosas que se apresuró y se inmoló en blanco. Había perdido uno de sus brazos por completo en la lucha con el otro apenas siendo utilizable como era, así que tenía la tarjeta para jugar al final. Esto por sí solo no fue suficiente para matarla, pero le dio a Kakashi tiempo suficiente para usar su Kamui lo suficientemente cerca como para que Nagato usara una última Shinra Tensei que la golpeó en ella. Esto hizo que su cuerpo desapareciera, pero su cabeza permaneció. Luego fueron la ruta de sobrematar y la quemaron hasta que no quedaba nada para asegurarse de que estaba muerta. Ese había sido el final de la guerra, siendo Sasuke un héroe dado que fue su sacrificio el que les dio la apertura que necesitaban para matar a Kaguya. Y con la muerte de Sasuke, así terminó por completo el clan Uchiha. Si bien pudo haber encontrado un medio para redimirse a los ojos de la gente debido a su sacrificio, en los libros de Naruto todavía ganó ya que negó a Sasuke la oportunidad de continuar su legado, así como le robó todos sus fondos antes de su fin. Y no fue solo la vida de Sasuke la que cambió drásticamente así. Los otros a los que Naruto se vengó fueron todos sufriendo los efectos duraderos de sus acciones. Para Shino, bien fue echado del clan ya que como Naruto había hecho el veneno, hacerlo era un repelente de insectos muy poderoso que lo hacía, así que ya no podía estar alrededor de nadie en su propio clan para que sus propios bichos murieran por estar cerca de su proximidad. Así que Shino fue echado en vergüenza, y el usualmente nivel cabeceó y calmó la mente de Shinobi destrozada hasta el punto que nunca se recuperó. Varios años después de esforzarse tanto por recuperar la fuerza que una vez tuvo solo para fallar una y otra vez, se colgaría de vergüenza con una nota que dejó maldiciendo a Naruto por llevarse todo de él así. Choji fue maldecido por el pastel. Naruto tenía la bruja ex para él. Todavía era miembro de su clan a su día de muerte, que era solo unos 2 años después del final de la guerra. Pensó que podía superar fácilmente lo que le estaba pasando simplemente comiendo más de lo normal, pero eso lo puso en un estado comatoso relacionado con los alimentos. Mientras que en ese estado, la maldición seguía en pleno efecto y así murió de ella en el hospital. Y no, bueno, eso fue lo suficientemente fácil como para ver que ella fue follada de por vida. Naruto tenía a Aku lobotomizarla y no había vuelto de eso. Pero la cereza en la parte superior de su condición era el miedo que inducía a la droga que había estado en aquellos Senbon utilizados para realizar el procedimiento que la mantuvo en una pesadilla permanente de la que no podía despertar. Ella clamó por alguien que la salvara de los horrores de su mente, pero nadie vino, e incluso cuando en contra de todas las probabilidades parecía que ella había roto libre y escapó de una pesadilla, era solo una ilusión de su mente y los horrores comenzaron de nuevo. Y durante los próximos 23 años seguiría así en el hospital hasta que su propia madre y padre murieran. Con ellos muertos, nadie más en el clan cuidaba lo suficiente para seguir pagando su apoyo médico, por lo que simplemente tiraron del enchufe y ella murió en esa cama. Solo entonces las pesadillas cesaron de una vez por todas.
Hinata había vivido durante unos 2 años, pero después de la primera el veneno que Naruto le había inyectado había finalmente hecho efecto y ella comenzó a crecer más débil rápido. Ella siguió tratando de entrenarlo, pero eso no funcionó para nada, por lo que luego fue al hospital donde le dijeron del hecho que sus músculos se degradaban a un ritmo que no era normal. No pudieron sanarla, pero le dijeron que un hombre pudo y así fue a buscar a Naruto mismo para que él la sanara. Ella llegó a su oficina, pero tuvo que hacer una cita ya que no estaba allí en este momento. Naruto vio su nombre en el libro de citas y se olió al saber de qué se trataba esto, por lo que envió un mensaje a Neji para que se hiciera cargo, lo que hizo. Así que Naruto se reunió con Hinata mientras que Neji estaba en el backroom apoyado contra un muro lejos de la vista pero aún capaz de escuchar su conversación. Hinata le pidió a Naruto que la sanara, pero Naruto le dijo que no. Fue entonces su arrogancia se mostró y ella realmente exigió que él la sanara. Naruto estaba teniendo alguna grave déjà vu aquí desde que estaba actuando como la familia Kaen tuvo cuando los conoció por primera vez. Pero Naruto simplemente le dijo que no y que puede ir al infierno. Fue en su enojo avivada la desesperación que ella ordenó a los miembros de la rama que vinieron con ella a atacar, pero fueron fácilmente sometidos ya que incluso con sus ojos no vieron los cables que él había establecido en la oportunidad de esta reunión fue así. Naruto se había molestado entonces mientras explicaba la situación a Hinata hasta el último detalle. Le dijo que había sido quien la envenenó, y le dijo exactamente por qué lo había hecho. Su cara era roja con furia, pero todo se fue de blanco cuando Neji se dio a conocer a ella. Le habían dicho que había sido asesinada para cosechar sus órganos para salvar su vida, pero al parecer esa era una mentira y lo que empeoró la situación fue el hecho de que podía ver claramente que ya no tenía el sello de pájaro de Kage en su cabeza para que no pudiera someterlo como antes. Lo que pasó después Naruto simplemente lo hizo como asuntos de clan dado que Neji finalmente obtuvo su bien merecida venganza contra su primo, y como su cuerpo era demasiado débil para tomarlo murió al final. Nunca se informó como tal aunque desde Naruto compró el silencio de los detalles de seguridad simplemente eliminando el sello en ellos por completo. Había ayudado a un montón de gente maldita hasta el punto que era fluido en la extracción de todas las versiones más intensas de ellos. Así que los miembros de la rama, o antiguos que él debería decir, dejaron su oficina ese día y fueron a vivir sus vidas en otra parte. Él nunca vio hacia dónde iban, pero todo lo que sabía era que nunca volvieron a Konoha, y la muerte de Hinata fue etiquetada como un ataque de nin desaparecido que funcionó bien para él ya que nadie venía detrás de él para venganza. De todos los herederos del clan que todavía vivían, Shikimaru fue el único que no se jodió. Seguro que su papá había muerto en la guerra, pero luego tomó el manto que quedó vacante por la muerte de su padre y creció menos perezoso para ello. Al final, comenzó a salir con la hermana mayor de Gaara, Temari, que finalmente les llevó a casarse y tener un hijo. Nadie sabía cómo esos dos se juntaron en primer lugar dadas sus extremas diferencias, pero el amor era algo extraño por momentos. Pero ahora volvemos al mismísimo Naruto. Así que Naruto pasó las siguientes semanas una vez que regresó de su viaje hacia afuera de la gente curando a Occidente de sus heridas, ya que había un montón de ellos después de que la guerra había terminado, y después de que las cosas se habían establecido, él continuó haciendo como siempre tenía como el médico errante que había sido conocido como. Kurotsuchi regresó a Iwa para asumir el cargo de Kage desde que su abuelo había muerto en los combates, pero todavía le hizo tiempo a Naruto cuando llegó a visitar. Un año más tarde, Naruto se casó oficialmente con Aku, así como con Kurotsuchi, y unas semanas después se confirmó que estaba embarazada de su hijo, al igual que otra persona. Toda la razón por la que Naruto había aceptado convertirse en el patriarca de un clan recién formado era para poder estar tanto con Aku como con Kurotsuchi sin ser juzgado negativamente por las masas. Desde que era el único varón de un clan, entró en juego una cosa conocida como la ley de restauración del clan que afirmaba que dicho varón podría tener múltiples esposas para hacer crecer el tamaño de su clan por lo que ya no estaban cerca de la extinción. Pero el tema de convertirse en un clan oficial era que necesitabas el respaldo de un daimyo de un país importante. Y ahí radica el problema ya que los daimios de los diversos países no harían más que exigir que se asentara en sus respectivos pueblos de shinobi antes de que oficializaran a su clan. Sin embargo, la suerte siempre había estado siempre en el lado de Naruto, y por eso la respuesta a su dilema había llegado en forma de la propia daimyo Koyuki. Ella era el daimyo de un país importante, y ella era un ciudadano de él. Y como no tenían un pueblo de shinobi todavía era libre de viajar como lo había estado haciendo. Pero luego vino la condición.
Koyuki quería un hijo, ya que necesitaba un heredero para tomar el trono de ella en el futuro, y ella lo quería de un solo hombre. Y a la desaprobación de sus otros dos amantes, fue Naruto con quien quería un niño. Al principio tanto Aku como Kurosuchi habían sido estrictos en sus puntos de vista y le dijeron que no, pero Koyuki simplemente había sonado desde que era el único daimyo que estaba dispuesto a ofrecerle el estatus de clan sin las cuerdas ocultas que lo obligaban a aliarse con un pueblo específico. Y como no podían discutir con eso, finalmente dieron en. Ella no quería casarse con él, solo quería un niño fuera del acuerdo, que él le dio en la forma de una hija para el próximo año. Tanto Aku como Kurosuchi dieron a luz a los niños, con Aku dando a luz a un hijo mientras que el otro era una niña. Amó a todos sus hijos, y se aseguró de hacer tiempo para ellos. Durante unos años más después de su nacimiento, continuó viajando para sanar a otros, pero luego decidió usar sus fondos para hacer una escuela y comenzó a entrenar a otros para convertirse en los mejores médicos que posiblemente podrían ser. Y de lejos y de ancho el pueblo vendría y aprendería de él de esta manera. Y a lo largo de los años, aquellos que se graduaron de su clase se volvieron bien conocidos por sus habilidades médicas por todas partes. Su hija, la nacida de Kurosuchi a la que nombró Moka después de que su madre hubiera querido convertirse en un kunoichi como era su madre, a la que no tenía argumentos tanto como a su hijo a quien nombró Zabuza por respeto al hombre que había muerto junto con Mei en la guerra. La hija que tuvo con Koyuki se había preparado, por supuesto, para convertirse en el nuevo daimyo de la primavera, por lo que no fue una sorpresa en lo más mínimo. A lo largo de los años, observó a sus hijos para asegurarse de que estaban bien dada su genética mixta, y sorprendentemente fueron más fuertes para ello. Los varios bloodlines que había empalmado en su código genético para usarlos habían sido transmitidos a los tres, pero había dos expectativas a eso. Él habría dicho 3, pero la habilidad que obtuvo de la fruta del diablo no era genética por lo que no había medios para pasar eso. El primero fue su capacidad de flexión de sangre. Esto había sido un poco sorprendente ya que siempre se había preguntado qué pasaría allí, pero una vez que se enteró de que no tenían la misma capacidad de usar su sangre como podía, miró al asunto personalmente. Lo que encontró fue un poco sorprendente. La sangre que había sido inyectada con todos esos años era parasitaria en la naturaleza. Aparentemente lo que hizo fue drenar el host en seco y luego esperar para infectar el próximo objetivo, sea lo que sea. Naruto no tenía manera de saberlo con certeza, pero adivinó que era la sangre de Fausto que de alguna manera había hecho que su cuerpo fuera lo suficientemente fuerte como para controlar la sangre parasitaria en lugar de matarlo. Al parecer, hasta que estaba muerto, estaba bajo su control. Así que se aseguró de almacenar algo de su propia sangre para el futuro y la congeló en lo profundo del congelador dentro de un contenedor especial por lo que no iría mal. La segunda habilidad que no podían usar era la citación de la puerta a su sala de operaciones privada. Aquel al que no tenía respuesta ya que el hecho de que podía hacerlo en primer lugar ya desafiaba la lógica y no tenía medios para figurar eso desde el punto de vista científico. Así que acaba de calzarlo a la mala suerte. Pero aunque sus hijos podrían no tener esas habilidades, todavía tenían los múltiples otros linajes que había empalmado en sus genes, y cada uno incluso tenía un Sharingan para llamar a los suyos, pero la cosa que era extraña al respecto era que los suyos eran azules no rojos como el original. Siempre se aseguró de asegurar la seguridad de sus hijos dado que habría mucha gente que le encantaría tener sus manos en una persona con múltiples linajes dentro de ellos, y sería condenado si no detuviera sus intentos en la fuente misma. Y como temía, hubo unos cuantos intentos, pero al final recordó a los que se atrevieron a probar y dañar a su familia porque se había ganado el título cirujano de la muerte. Durante tanto tiempo vivió, con Koyuki muriendo a los 87 años, y Kurosuchi a los 93 años. La genética de Naruto aunque lo mantuvo en forma relativamente fina hasta el final, y lo mismo fue para Aku también. Al parecer, la línea de sangre que atravesó su genética frenó el proceso de envejecimiento aún más de lo que lo hizo. Felizmente vio a su familia crecer en el tiempo y hacer grandes cosas en el mundo junto con las numerosas personas que había enseñado a lo mejor de sus habilidades. Pero mientras que eso era todo bueno, ninguno de ellos apareció como digno de pasar en la verdadera fuente de su poder apuesto que ninguno de ellos realmente quería ser un médico como él estaba en su mejor momento. Pero cerca del final de su vida, eso cambió cuando conoció a su gran abuelo llamado Naruto después de sí mismo. El niño se sentaría allí y escucharía sus historias del pasado y las aventuras que había sido sobre sí mismo.
Vio esa chispa en los ojos del niño que demostró que estaba verdaderamente interesado en convertirse en un médico como él mismo había estado en su mejor momento, y por lo que durante sus últimos años restantes, enseñó poco Naruto tanto como pudo, que si bien no todo era todavía bastante. Pero finalmente se sintió como su fin estaba cerca, y como él acostó en su lecho de muerte, su esposa Aqua a su lado, él se aferró a un pecho que contenía las numerosas revistas que había mantenido toda su vida con todas las cosas con las que había experimentado, así como otras dos cosas. Una era una simple manzana, y aunque eso podría parecer extraño para poner ahí, lo que Naruto había aprendido de la revista de Lao era que cuando un usuario de la fruta del diablo murió, el poder se transfía en la fruta más cercana y la transformó en la fuente de la cata de la falta de poder que Naruto mismo había comido cuando él era solo 7. La ironía aquí era que su gran abuelo era 7 también, y mientras él estaba allí mismo, el resto de su familia estaba en otra parte. No fue por odio, fue porque estaban demasiado lejos para llegar a tiempo a verlo en sus momentos finales. Lo último que hizo Naruto antes de que respirara su último fue sacar su sombrero, el mismo que había hecho también como se mantuvo en estado prístino durante la mayor parte de su vida y lo colocó en la cabeza de Naruto más joven. A través de ti, el cirujano de la muerte vive él. Esas habían sido sus últimas palabras, pero murió con una sonrisa en la cara. Aku lloró por la pérdida de su esposo mientras tomaba el pecho de sus manos y luego usó su línea de sangre para paralizar al joven. Era la petición final de su marido, y aunque era extraño que ella haría como él le preguntó, ya que él no era uno para lastimar a su familia por lo que ella confiaba en que había una razón para esto. Ella abrió el contenedor que Naruto había guardado su sangre en una jeringa y la había inyectado en el joven. La sangre se filtró en su sistema, y como lo había hecho hace tanto tiempo que fortaleció al niño con poder único para él solo ahora con acceso a las habilidades de flexión de la sangre, así como el acceso a la sala de operaciones interdimensional. Naruto tomó el pecho que le fue dado con un corazón pesado al sentir el cambio de su cuerpo, pero luego fue a su habitación y abrió la carta que estaba encima. La carta explicaba todo en detalle sobre el contenido del pecho, así como lo que le inyectaba su esposa. Naruto había llorado cuando vio a su anciano confiar en él con tal poder, y vio la llave grabada a la carta. Con él abrió el pecho y vio la fruta extraña dentro. Tomó una respiración profunda, ya que la carta afirmaba que era una prueba de falta que las palabras me gusta no podía describir, y luego lo consumía. El viejo Naruto no había mentido sobre el gusto, pero lo impulsó y comió toda la cosa falta hasta que no quedaba nada. Y en una repetición de la historia, el joven se sentía fácil y desmayado como el diablo Fruit cambió a otro usuario. Por la mañana, Naruto se despertó y miró más allá al pecho que le había quedado. Dentro de él vio todas las revistas que había guardado y en el fondo de ella estaban su bastón, así como los guantes que usaba para llevar con los cables aún unidos y fuertes. Naruto recogió estos elementos y salió por la puerta trasera para practicar su nuevo poder. Lloró un poco mientras se aferraba al sombrero con el que le regalaban desde que la historia que se infundió en este artículo de la ropa no tenía precio, pero al final lo puso en la cabeza y borró las lágrimas de sus ojos desde que había sido el elegido para continuar con el legado de su anciano. Aku lo vio a través de la ventana de atrás mientras preparaba el desayuno para el joven, y no podía evitar ver la versión más joven de su marido en él mientras sonreía allí y creaba su bastón recién adquirido como el ahora fallecido Naruto había hecho tantas veces en el pasado. Esto hizo que los ojos de Aku derramaran un par de lágrimas. El legado del cirujano de la muerte vivirá. El fin.